Muy buenas noches a todos los amigos que esta noche nos escuchan. Yo soy Julio Barco y voy a comentarles esta cuarta jornada de hoy que tenemos sobre la poesía latinoamericana. Pero no cualquiera, sino específicamente sobre poetas, ¿no? La primera semana hicimos el tema de Alejandra Pizarnik. ¿Lo recuerdan? Luego hablamos de su poesía, hablamos de su vida. Luego hicimos el tema de Blanca Varela, que también es un tema bastante interesante. Hablamos de la poesía de Blanca, su relación con el simbolismo, con Octavio Paz, etc. Y la semana pasada nos tocaba hablar de una poeta cubana, pero tuvimos un problema con el audio y vamos a reprogramar esa fecha. Y hoy, amigos, vamos a conversar sobre Carmen Berenguer, que es una poeta chilena de contemporánea, es una poeta chilena de nuestra época, digamos, una poeta que ya viene organizando una obra desde los 80 más o menos, una obra larga en poesía, que también tiene ensayo y crónica, y de hecho también tiene premios, reconocimientos importantes, ¿no? Como, por ejemplo, en el 97 la beca Guggenheim o el Pablo Neruda en el 2008. Al margen de los premios, amigos, esta noche, bueno, como preámbulo, quiero comentarles que acá en el Perú estamos atentos a todo lo que viene pasando en nuestro continente. Celebramos, pues, que Chile deje esa vieja, esas viejas formas, normas, leyes, esa vieja carta magna organizada por la dictadura y empiece un camino diferente que esperemos sea posible para todos. En ese sentido, la poesía chilena, personalmente, a mí me apasiona. Es una poesía muy importante a nivel de la región y que Chile tenga ahora este nuevo camino, que Chile empiece otra vez su ruta, su horizonte, su futuro, nos llena pues a todos de alegría y no olvidamos de dónde viene aquellas leyes, ¿no? De un gobierno dictatorial que tuvo como dictador a Pinochet. Algo parecido pasó, por ejemplo, en el Perú. Y no solo en el Perú, sino ustedes saben que es algo que viene pasando pues en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica se impone pues una forma política dominante que es la dictadura, ¿no? Y curiosamente, la poesía chilena que atraviesa Pinochet, que atraviesa una etapa dura, una etapa de muertes, una etapa de búsquedas y sobre todo de atentados contra la vida, mientras se impone la economía neoliberal, va a tener a muchos autores que en esos espacios, que en esos momentos van a escribir, van a componer su arte. No puedo dejar de mencionar, por ejemplo, ustedes deben conocerlo, a este gran poeta que es Raúl Zurita, ¿no? Raúl Zurita es un poeta paradigmático pues para ese tiempo, ¿no? Zurita, yo recuerdo cuando viajé a Chile, leí Zurita y Zurita es una poesía muy penetrada, muy, llamémosle, carnalizada, muy fusionada con la realidad y social, con la realidad que se respira. Entonces, ¿no? Incluso el propio Enrique Lin, que es otro poeta también importante, que es otro poeta chileno interesante, muy importante, también habla, pues, ¿no? de un tipo de poesía que se escribe en esos contextos, ¿no? Ustedes recordarán que Enrique Lin habla de la poesía sitiada, ¿no? O situada, que es un tipo de poesía que justamente nace en una época de corrupción, una época muy problemática a nivel social. Entonces, la obra de Berenguer, la obra de Carmen, esta escritora chilena que hoy vamos a comentar, es una obra que se escribe pues en esos tiempos, que tiene pues a muchos autores como contemporáneos suyo. Por ejemplo, leyendo sobre su juventud,
Carmen nos comenta que ella visitaba un bar, el Jaque Mate, en pleno 1980, ¿no? Y, por ejemplo, leo algo que ella escribe, ¿no? Que ella dice en una entrevista, dice, me la pasaba ahí. El Jaque Mate era un bacanal. Lo pasábamos el deshueve. Llegaba todo el mundo. Los prisioneros, el Beto Cuevas, el rock, los muralistas, llegaban todos. En el Jaque Mate se discutían las performances que hacíamos, en el sentido, reemplazaba la academia que se había trasladado del Mulato Gil al Jaque Mate. Es muy interesante para que ustedes un poco entren a la onda de esta poeta, para que la sitúen en un espacio-tiempo que nos permite pues un poco respirar otra vez su situación poética, de dónde nace el estro con el cual escribe. Pues era una situación complicada, ¿no? Entonces, pero a pesar de ello había una contracultura muy viva que todavía, que pues ya me parece bastante más poblada para esos años, ¿no? Ya empezaba pues a crecer esa contracultura o esa crítica desde el arte, desde la poesía, desde la música, ¿no? Los Prisioneros, que es un ejemplo muy curioso y claro de lo que puede ser pues el rock político, crítico, y en fin. Carmen está en esa época presente y bueno, ella tiene el primer libro que ella publica en el 83, es Bobby Sands, Desfallece en el Muro, que Bobby Sands es un poeta, ¿no? Y hay una reconstrucción de su muerte, una exploración sobre cómo él hace una huelga y termina pues falleciendo, ¿no? Como una forma de crítica, una forma de protesta. Entonces, el poemario, personalmente, que hoy día quiero comentarles más, en el cual voy a hacer hincapié, es el poemario Naciste Pintada, que fue publicado en Cuarto Propio en el 99. Y si ustedes quieren, los invito a que ustedes bajen este libro, Naciste Pintada, porque está totalmente gratis en internet, en Google, y tiene unas 329 páginas, y es un libro que es el primero que estuve hojeando de Carmen, de hecho me impactó, les cuento, a mí me apasiona la poesía, ya no digamos como solo mero lirismo o como algo bonito, me gusta cuando la poesía tiene pues una repercusión, tiene pues una fuerza, pero no solamente una fuerza pues en las palabras que uno puede usar, sino una fuerza en la estructura con la cual se levanta la propuesta. No olvidemos, amigos, que la poesía de vanguardia del siglo pasado, o la poesía en general, la que practica Zurita, la que practica Huidobro, la que practica este caso raro, ¿no? De Luis Martínez, ¿no? Que es un poeta también chileno, pero que es un poeta que tiene bastante experimento a la hora de crear su poesía. Entonces, la poesía de Carmen es una poesía, al menos en este libro, en el libro Naciste Pintada, que ya desde el título nos habla, pues, ¿no? de una indiferencia, es decir, una indiferencia en el cual se encuentra el poeta, el yo poético, por decirlo de alguna forma, una indiferencia social con relación al medio en el cual se mueve, se siente, ya se respira desde el título mismo, una crítica a la sociedad, al entorno, pero vamos a ver de qué modo se estructura, que es lo que vengo comentándoles. Entonces, analicemos el orden interno de este libro, que me parece muy interesante y complejo además, y me recuerda un poco, no sé si ustedes leyeron este libro interesantísimo de Zurita, y pongo Zurita porque Zurita también, con Martínez, con Berenguer, con Héctor Hernández, ya poetas más jóvenes, siento que toman la poesía de una forma más experimental, no solamente buscando, como les repito, palabras bonitas o lirismo, sino la poesía como un estado mental para criticar lo real, para criticar la realidad, para criticar los símbolos y sobre todo, en este caso, berengueriano, por decirlo de alguna forma, en el caso berengueriano de este libro, vemos también una crítica de alguien que no tiene voz, ¿no? De alguien que está pintado.
alguien que está que desplazado, ¿cierto? Por ejemplo, en nuestro país tenemos, haciendo una literatura comparada, como lo llaman por ahora, tenemos los famosos cuentos de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? El Julio Ramón Ribeiro, este cuentista, trome, capo, tiene su colección llamada La palabra del mudo, ¿no? Y hago un símil, establezco un símil, pongo los dos títulos en una balanza y me resulta, no sé si ustedes, similar, me resulta algo cercano la idea de este libro con el de Ribeiro, ¿no? Ahora, la poesía, pues, de Carmen, en este libro escapa de ser solamente lírica y se hace una poesía de manifiesto, un gran mural, que desde el inicio nos presenta el siguiente manifiesto que escribe la propia poeta. Y voy a leerles una parte, porque además es un libro que se escribe gracias a la Fundación Guggenheim, que es una fundación que, como ustedes saben, tiene la del continente, de cualquier parte, ¿no? Entonces, este libro fue auspiciado por esa beca, ese premio que reciben, pues, las mentes brillantes de la poesía de este continente. Por ejemplo, lo recibió Enrique Verástegui, ¿no? Me parece que también Enrique Lin. Y bueno, este libro empieza con las palabras de la propia poeta, y les voy a leer unas partes para que vean un poco el matiz de este libro. Y dice: gracias al apoyo de la beca de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation que obtuve en el 97, pude llevar a cabo este proyecto obra Naciste Pintada, ¿no? Captemos esta idea, ¿no? Esta idea de proyecto obra, la poesía como un proyecto obra, no como una recopilación de poemas, ya, que podría ser la poesía que activaban, pues, los poetas de 50, ¿no? Que recopilaban 50 poemas y un título, no, sino una fusión, una colectividad de sensaciones, una colectividad mural, ¿no? Y luego Carmen dice: también deseo agradecer el apoyo de Raquel Olea, de Amela Elit, Francine Macielo y Julio Ortega, ¿no? Y luego hay acá una carta, bueno, que le envía una de sus compañeras, y la primera parte de este libro es Casa Cotidiana. Casa Cotidiana, no sé si ustedes, cuando ustedes lo lean, a mí me resulta, bueno, les leo el primer poema para que entremos ya a su poesía, y dice, a ver, el primer poema de Casa Cotidiana dice así: ruinas. La noche no es la noche ideal, romántica de los cantos versallescos o trinos de pájaros en algún amanecer. La noche de la novela triste es cuando sus luces se apagan y aparecen las sombras criminales. En las esquinas de los bares, de las casas, a los pies de la cama, debajo de las sábanas, en los colores de los muebles, en la opacidad de las tablas, detrás de los cuadros, arriba del armario. Vean ustedes cómo va armando una poética, escuchen ustedes cómo va armando una poética en base a esas imágenes, ¿no? En este libro, en medio de esas páginas, en el temblor de tu sonrisa, en ese espejo del baño, en el cepillo del pelo, en el olor de tu traje, en el cubierto de la mesa, en la cajita de música, en el calcetín, broche de una antigua, broche de una noche antigua, perdón, en la maleta, en la página del medio, en el candor, en la maceta de flores, detalles del tejido y el pañuelo a rayas en el sillón Bauhaus, en el cuadro Frida Kahlo, en el retrato de revistas viejas, en los platos de comida, en el charquicán y el duche. Miren cómo ustedes, observan ustedes cómo Carmen agrega la comida, agrega espacios que componen justamente la casa, ¿no? Que en el caso de un poeta es un tema muy recurrente, ¿no? El tema de la casa, que además también es estudiado, pues, por este francés,
que hace pues un estudio, ¿no? Ustedes seguro recordarán, hay un estudio sobre la casa, la poética del espacio, ¿no? De Bachelard, claro. Y bueno, hay una repetición de lo que puede ser una casa, ¿no? Calcetines, y bueno, continúo y dice, en el anillo, en el collar de un cuello, en los aretes, en las páginas sueltas, aquí mismo, en el hilo del medio, en el piso de la cocina, en la heladera, en la silla de paja, en el jarro del café, en la azucarera, en la mermelada, como si arriba, en la cucharadita del té, crochete del estío en la Biblia latinoamericana, en el cantar de los cantares, en el libro de Job y Jeremías. Y este primer poema nos mete a la primera parte de este libro, que se llama Naciste pintada. Ustedes pueden ver que hay una reiteración de las cosas que componen, como les digo, una casa, joyas, colores en el suelo, páginas de libros, jarros del café, mermelada, ¿no? Qué curioso que ponga la palabra mermelada, que no podría ser poética. Mucha gente podría cuestionar esta no poeticidad a la hora de poner nombres de dulces, ¿no? Sin embargo, ahí radica su riqueza, ya que nos expande la mirada de lo poético y nos interna a su propia mirada, a su propio ordenamiento de ese caos que todo artista, que todo poeta ordena. El poeta es un ordenador, de alguna forma, del caos. Simbólico, tal vez, de una época. Y luego de esta primera parte, amigos, hay un epígrafe interesante de Huidobro. ¿Quién fue Huidobro? Huidobro para Chile es como, por ejemplo, pienso César Moro para Perú, ¿no? Los surrealistas, ¿no? Un poeta muy interesante que de hecho expandió el software de ese momento de lo que vendría a ser la lírica. Y acá hay un epígrafe que dice, Chile aparece como un inmenso caballo muerto. Qué hermosa imagen, ¿no? Esta imagen es brutal. Yo creo que lo más brutal de Huidobro es el poder de hacer imágenes así, ¿no? Chile aparece como un inmenso caballo muerto, ¿no? Tendido en las laderas de los Andes bajo un gran revuelo de cuervos. Tremenda imagen que Carmen usa para seguir este recuento primero de su libro, ¿no? Y seguimos. Y dice, leo Carmen, páramos y ruinas, en el saumerio, en el escapulario, en el sagrado corazón de Jesús, en la entrada de la casa, en el póster de Psicosis, en el cuarto, en la música de Bela Bartok. ¿Quién es Bela Bartok? A ver, ¿quién se acuerda? Sí, es un músico, ¿no? De música clásica, me parece. En el afiche del Cojo Díaz, en la postal del indio, en el rostro sudaca, en estos ojos chinescos, debajo de todo eso, en las puntas, como si nada, en los santitos, en el ulpo, en todo eso. Cuando te acuestas, cuando te levantas, cuando miras de reojo, cuando fijas la vista, cuando te acercas, cuando hablas, cuando callas, cuando brincas, cuando te das vuelta, en la mañana, una hora después, cuando te agachas, cuando sudas, cuando aguantas, cuando aullas, cuando todo eso. Y bueno, se acaba este recuento que es introductorio para este libro y vuelve a colocar otra cita de Vicente Huidobro. Y leo, el poeta inglés pudo decir, algo huele a podrido en Dinamarca, pero nosotros, más desgraciados que él, nos veremos obligados a decir, todo huele a podrido en Chile. Interesante esta cita, interesante la comparación que hace entre un poeta inglés que habla de cómo huele podrido en Dinamarca, solamente algo dice, ¿no? Algo huele podrido en Dinamarca y cómo en Chile, según la mirada de Huidobro, todo huele a podrido, ¿no? Imagen amarga, sin embargo lo amargo es a veces lo más agudo,
o lo más directo y que nos toca, ¿no? Y luego sigo el poema y dice: después de quedarte escuchando las gotas de la llave mala, después de la lluvia de julio, después de julio, después del frío, después de la helada del invierno, después de la remesa de julio, después de la carta de julio, después de las cuentas del invierno, después de la piel seca del invierno, después de las noticias del invierno. Y bueno, ese es el primer poema, es el primer poema que les voy a leer esta noche de Carmen para que vean la sensibilidad. Pienso que en poesía, no sé si ustedes tengan esta misma sensación, pero apreciamos la poesía que no es tan melosa, no es tan artificiosa, sino más bien un canto más humano, un diálogo más directo, que nos toca en nuestra propia cotidianidad y que precisamente por eso nos afecta, ¿no? Ahí está la problemática poética. Y bueno, este primer poema nos abre un poco la idea de Carmen, y les voy a leer un siguiente poema de este libro. No se olviden que estamos hoy 28 de octubre. Yo soy Julio Barco, acá desde el Perú. Les mando todos saludos, un saludo grande a todos los amigos de todas partes que nos escuchan ahora. Y venimos haciendo poesía para todos ustedes, hablando, comentando, escribiendo, etcétera. Y hoy estamos en Chile, estamos acá desde Perú, tenemos los ojos abiertos en todo el proceso que significa el futuro de Chile ahora, con todo lo que acaba de pasar. Así que es mucho más interesante comentarlo ahora. Así como Carmen, no se olviden, tenemos en Chile otros poetas. Cuando yo viajé a Chile, por ejemplo, conocí a la poeta Rosabeth Muñoz. No sé si ustedes la conocen, en internet pueden buscar su poesía. Rosabeth Muñoz, de hecho leí con ella en la casa de Neruda, y su poesía me encantó. Y otra poeta también cercana a Carmen, no puedo dejar de mencionarla. Bueno, una poeta más antigua, ¿no? Es Gabriela Mistral, ¿no? Y bueno, haciendo un paréntesis entre hablar un poco de la poesía chilena, también está, por ejemplo, Elvira Hernández, ¿no? Elvira Hernández, también tenemos a Soledad Fariña, también tenemos a Cecilia Vicuña, en fin, muchas voces importantes, pero entre tantas voces, sin duda, Carmen tiene ya ganada, pues, una propia identidad, como también Mistral, o como también Elvira Hernández, que es una poeta que también estuvo también en la temporada, la temporada de Pinochet, y de hecho escribió un poemario muy interesante que les recomiendo leer, el poemario de Elvira Hernández, que se llama, de hecho yo conocí a Elvira Hernández en Trujillo, gracias al evento que organizó Julia Wong, otra poeta peruana muy importante. Y de hecho, Elvira Hernández tiene un libro que se llama Bandera de Chile, ¿no? Y bueno, seguimos leyendo la poesía entonces de Carmen, haciendo este recuento de otras poetas chilenas. Y les voy a leer este poema que se llama Irene Paulova es la reina de las noches moscovitas. Y dice: se parece a Rusia, se parece a Hong Kong, se parece a Miamicito en Bolivia. Interesante cómo usa esta palabra, ¿no? Miamicito, ¿no? Para hablar de Miami, ¿no? Miamicito como tal. Ese neologismo interesante, ¿no? Se parece a Blade Runner, se parece a los derrumbes, se parece a la tarde, se parece a las nubes rosadas de la tarde, se parece a un justo invierno, se parece a las telarañas de la babuca, se parece a mi amigo viejo, se parece a su abrigo gris, se parece a su semblante adusto, se parece a la niebla, se parece a los pobres del sur, se parece a los pobres del norte, se parece a los pobres del oriente, se parece a los pobres del este, se parece a esta ciudad. Como saben, este libro, ¿cómo se llama? Se llama Naciste Pintada, ¿no? Naciste Pintada. Entonces ya desde el título vemos, y con estos versos que acabo de leer, que me parecen muy interesantes, se los repito para que ustedes también lo disfruten, se parece a los pobres del sur, se parece a los pobres del norte, se parece a los pobres del oriente, se parece a los pobres del este, se parece a esta ciudad, se parece a este rincón, se parece a este vacío,
se parece a este abismo, se parece a esta angustia, se parece a este insomnio, se parece a este chifón, se parece a tu rostro. Y bueno, este recuento nos hace ver la carne de la poesía berengueriana. Y bueno, luego de esta primera etapa del libro tiene harto uso de la anáfora, esta forma poética de repetir para dar mayor intensidad a las ideas. Por ejemplo, este otro poema que sigue jugando con la idea de se parece. Y como ustedes pueden ver en el primer poema, que habla de la casa, habla de los objetos que están en su casa. En el segundo poema habla ya de la soledad, de la angustia, también de los pobres, de todos lados. Y ahora vamos a ver un recuento de las ciudades. Y miren acá qué curioso que mencionen estos países. Dice, se parece a ciudad miseria de Perú. Se parece a ciudad oculta en Argentina. Se parece a las favelas de Brasil. Se parece a South Bronx de Nueva York. Se parece a Blade Runner. Se parece a los derrumbes. Se parece a los ojos que salen de las capuchas en Chiapas. Tiene paredes blancas, tiene rejas, tiene perros rabiosos tras las rejas, tiene mercados, tiene malls, tiene edificios de vidrio, tiene edificios nuevos con más vidrios donde se reflejan nubes grises, tiene todo nuevo, tiene comunicaciones, tiene celulares, tiene policía nuevo, tiene puertas nuevas, tiene ventanas nuevas, tiene metro nuevo, tiene banco nuevos, tiene rejas nuevas, tiene seguridad nueva, tiene miedo nuevo, tiene comida nueva, tiene hambre nueva. Y con ese último verso me detengo un momento para comentar, hacemos acá un stop, tiene hambre nueva. ¿De qué nos estará comentando Carmen en esta parte del libro? Nos habla pues de espacio, ¿no? Ustedes saben que las favelas allá en Brasil, ¿no? Las zonas ocultas en Argentina, South Bronx de Nueva York, que acabamos de escuchar, todos que comparten, amigos, que comparten estos espacios, que comparten estos lugares, pues comparten pobreza, comparten hambre, comparten miseria, comparten olvido. Entonces, vemos una clara mirada en la herida, en la voz sin voz, Recuerden nuevamente el título de este libro, Naciste pintada. Entonces, en la primera parte vamos a encontrar toda esa presentación de la ciudad, esa presentación de, por ejemplo, esa parte que me parece muy interesante, donde habla de las calles de su ciudad. Dice, a mi derecha está Parque Bustamante. Allí se encuentra la estatua de Manuel Rodríguez, hombre de mucho valer. Le robamos la corona de flores y se la dejamos en la puerta del departamento de Los Ángeles Negros. Al otro día vimos la corona en la cuneta al llegar a la Alameda. A ver, tarea para todos, amigos, buscar sobre Manuel Rodríguez. De hecho, es un personaje muy conocido en Chile. Como les cuento, estuve en Chile hace poco y conocí muchísimo y me alimenté muchísimo de toda la cultura que verdaderamente tiene Chile, pues, ¿no? Que no es la cultura de lo establecido, ni de las empresas grandes, sino la cultura que hacen los poetas, los cantantes, que es una música de protesta, ¿no? Y vemos pues en Carmen igual, vemos una poesía política incluso. Lo político en lo poético, les cuento que en esa época era muy común, ¿no? En 1980, 1970, la poesía tenía bastante matiz político, bueno, desde siempre tal vez, más atrás también, pero en esa etapa histórica es curioso. Por ejemplo, acá en el Perú teníamos a Cloaca, ¿no? Que también era una poética muy política, muy rebelde con lo establecido, con lo simbólicamente establecido, con ese otro que llamamos poder, ¿no? Y bueno, el libro sigue avanzando, el libro nos sigue hablando de más, por ejemplo, esa parte que dice, les leo, dice acá, la parte en la hoja 25,
cuando ustedes lean el libro, es importante no quedarnos solamente escuchando la poesía, ya que la poesía es un dibujo también en la hoja, ¿no? Como es un dibujo, también hay que ver cómo los poetas ponen las palabras, cómo desordenan eh, y buscan un orden propio. Entonces, en este libro vamos a encontrar todo ese trabajo, toda esa búsqueda de ordenar la función de lo poético. Y luego, esta página vamos a ver lo siguiente, les leo. Dice, anoche vino un orador que a voz en cuello, entre rayos y centellas, mientras caía la lluvia, enfurecido, se subió al caballo de Baquedano gritando. Y lo que dice el orador está en mayúscula y se los leo. Dice, esta ciudad se ha levantado sobre la base de una nueva esclavitud, una esclavitud virtual. Para que esta ciudad se levante ha debido hacerlo sobre el lomo de la pobreza gutural. Para que exista este burdel de maravillas ha tenido que hacerlo a costa de mi humillación. Para que esta ciudad se levante tuvo que pisarme. Para que pretenda ser ciudad ha debido matarme. Esta ciudad se levanta puro pillaje y robo. Esta ciudad ha envejecido su juventud prematuramente. Y no hace falta darle mucha vuelta a esta parte y vemos claramente protesta, ¿no? Parece que Carmen mete a su libro la protesta que naturalmente hay en las ciudades grandes, Santiago, Buenos Aires, Lima, ciudades donde la gente se reúne en las plazas a protestar, a alzar la voz. Y esto que me parece muy, muy subrayable, ¿no? Que habla de cómo la ciudad se impulsa, se impone. Esa ciudad, imagino también, que va de la mano con la Constitución, ¿no? Y que dice, repito, para los que recién se conectan, estamos leyendo juntos el poemario de Carmen Berenguer, el libro Naciste Pintada, ¿no? Y esta parte que les acabo de leer, se los leo para que vean ustedes la claridad, el tono. La poesía tiene ese poder, esa energía acumulada, y dice, para que exista este burdel de maravillas, ha tenido que hacerlo a costa de mi humillación, ¿no? Para que nazca una sociedad convulsa, porque si vemos la poesía que nos presenta Carmen, no es una poesía, pues, de contemplación, es una poesía de choque. Entonces, esa ciudad puede ser un burdel, esa ciudad puede ser un lugar donde la gente no necesariamente pues puede vivir tranquila, ¿no? Está secuestrada pues por el tránsito, por los alcaldes indiferentes, por la poca cultura y el poco apoyo, por la prensa, por la baja educación de la política, qué sé yo. Entonces hay toda una serie de agentes que hacen que los seres humanos en esas ciudades que habitamos en Latinoamérica no podamos pues realizarnos, ¿no? Entonces, repito esos versos, para que exista este burdel de maravillas, ha tenido que hacerlo a costa de mi humillación, para que esta ciudad se levante tuvo que pisarme, para que pretenda ser ciudad ha debido matarme. Esta ciudad se levanta a puro pillaje y robo. Esta ciudad ha envejecido su juventud prematuramente. Y luego nos dice, ¿no? Que lo que yo voy leyendo ahora es la voz de un personaje, ¿no? Acuérdense ustedes que este libro son varias voces. Este libro es como una ciudad, ¿no? Me recuerda mucho, ustedes no sé si leyeron Manhattan Transfer o de repente leyeron el Ulises, tanto Manhattan Transfer como el Ulises, o por ejemplo, acá en el Perú, Un par de vueltas por la realidad, poemas donde la ciudad habla, libros donde la ciudad es un gran ser que se manifiesta, ¿no? Y bueno, esta primera parte nos muestra la mirada, la crítica, la política que está embalsamando la respiración poética de Carmen, ¿no? De Carmen Berenguer. Y luego la siguiente etapa de este libro se llama, bueno, también siguen los epígrafes de Huidobro. Por ejemplo, les leo uno más que acá encontré en la página 33. Dice, pobre Chile, un país que ha tenido por toda industria el aceite de Santa Filomena y los dulces de la Antonia Tapia. Interesante esa mirada de Huidobro, ¿no? Huidobro, como todo artista polémico, que
que es acusado por manifestar lo irónico, nos presenta una mirada bastante crítica de lo que podría ser un país, ¿no? Impulsado pues por su publicidad, solamente por su industria y no tanto por una cultura que realmente sea favorable para el ser humano, ¿no? Ahora, más abajo vamos a encontrar incluso cartas, vamos a encontrar, pero les quiero leer una parte que justo estuve leyendo otro día. Interesante también, por otro lado, las alusiones a Deleuze, este pensador. Por ejemplo, acá cita una parte de él que dice: a nosotros nos parece que nunca habría existido el más mínimo gulag si las víctimas hubiesen tenido el discurso que tienen hoy en día los que lloran sobre ellas, ¿no? Una ironía sobre la matanza, sobre las matanzas masivas del siglo pasado. Y vamos a leer un poema justo sobre eso también de Carmen, para que vean de qué va su onda, de qué va su poética, su épica. Y dice, este poema se llama Cuando las causas lloran en el olvido pena. Y dice, 2 Ns ocuparon mi ciudad sitiada. NN fue escrito en el patio México del cementerio general. NN fueron las bolas de plástico en el fondo del mar Pacífico. NN fue la mujer ensacada del norte. NN diseminado en la torre de alta tensión. Hermosas imágenes. NN fue la transmisión oral y clandestina. NN tuvo la familia chilena. NN transformó la prensa nacional. NN se borró en el registro civil. NN se quemó en la ley. NN hizo regional tu nombre. NN fue el prisionero de mi memoria. NN fue el simulacro de tu nombre verdadero. NN te hizo irreal una embestidura de cal que han gastado tu nombre. Genial. Y bueno, el poema sigue, es largo, es un poema en prosa. Como les digo, este libro es un libro que mezcla todos los modos poéticos, los estilos literarios, para darnos más ideas sobre la propia materia en la cual se basa, ¿no? Y bueno, por ejemplo, acá también sigue la idea de protesta. Hay un título que dice El mito latinoamericano en la nueva utopía del éxito, ¿no? El éxito, que es un valor pues, que promueve mucho el neoliberalismo, ¿no? Y para ello, pues, nos invitan a competir, nos invitan a atacarnos y a un juego, pues, de todos contra todos, ¿no? Bueno, este poema, El mito latinoamericano, la nueva utopía del éxito, su destino fatal, su ruindad, 1994. Qué curiosa manera, pienso ahora, de titular un poema, ¿no? Antes los poemas se llamaban Pensando en ti, mirando la luna, o se llamaban, qué sé yo, se llamaban de repente Te recuerdo, mientras anochece, pero este título ya de por sí nos da una idea de la intención, ¿no? del artista. Dice, el mito latinoamericano en la nueva utopía del éxito, su destino fatal, su ruindad, 1994. Y le leo una parte, dice, en la Santa Maradona se le cayeron las lágrimas en una esquina de la cancha por usar un jarabe para la gripe en el Mundial de la danza de las bolas. Más que un ídolo de rock, la Santa mezcla sentimientos entre estética y ética. En el apartado solitario de los terminales de fin de siglo, la imagen de la Santa roba, llorando con el aro en su oreja gaucha. La Santa rebasa la imagen de la misma Santa, magnetizados con su energía, la alegría de un gol en una histeria o la pérdida en una derrota letal. Vemos cómo hace una crítica, ¿no? a lo masivo que puede ser el fútbol, ¿no? Y esta vez en la mirada, una mirada ácida sobre este ídolo de multitudes que es Maradona, ¿no? Y luego dice frenéticas victoria y derrota abrazadas. En esa imagen llorona en un rincón de la cancha. Tal vez el juego de las pelotas va mucho más lejos. Quizás donde las apuestas sobrepasan el desenlace, deba ser donde la Santa gane para que todos gocen, o donde pierda la Santa, se pierda todo.
porque en esa apuesta de peón a paje, en una coincidencia insondable, se va la vida. Así el juego en su deseo de ser puro es juego, es puro juego, es la histeria solitaria y febril. De ese modo la Argentina saluda a su héroe Maradona. Interesante cómo Carmen usa lo icónico que puede ser el fútbol para criticar lo mucho que puede afectar el fútbol. Nadie acá critica el fútbol, a mí no yo personalmente, creo que tampoco la intención de Carmen es esa, pero sí tal vez criticar el poder que tiene y el poder que usa el fútbol y cómo se mueve de una forma tan masiva y de una forma tan fuerte, ¿no? Y bueno, esta primera parte nos presenta y el libro sigue hablando de Chile, sigue hablando de las calles, pero quiero pasar ahora a la casa de la poesía, ¿no? Estábamos en la casa nada más, que era como quien dice, Carmen presenta su ciudad, que es una ciudad que es muy parecida a cualquier ciudad latinoamericana, todos compartimos la misma realidad un poco, ¿no? A veces pienso que toda Latinoamérica es un solo país y todos compartimos diferentes historias. Es lo que leyendo a Carmen siento. Leo a Carmen Berenger y siento que este libro habla de cosas que yo veo en la calle, la ciudad, la misma pobreza, gente en la calle, en las esquinas, gente en la ciudad protestando. Entonces, hay una realidad compartida en todo lo que es Latinoamérica. Y una realidad que muchos poetas están usando para su propio quehacer poético, ¿no? No olviden ustedes que en Chile nació ese gran poeta que es Neruda, ¿no? Que también fue, pues, muy importante al publicar este libro, justamente que es Canto General, ¿no? Y Canto General es un canto justamente colocándolo con la distancia de vida al que leemos ahora, que también busca ser representativo de toda una región, ¿no? Y bueno, en la siguiente parte de este libro vamos a ver qué es la Casa de la Poesía. Y dice, 500 años en el barrio chino de Valparaíso, 1492-1992. Y vamos a leer de acá una parte que está abajo, al fondo. Bueno, igual Carmen sigue presentando los espacios. Por ejemplo, acá es muy interesante cómo habla del poeta que les contaba al inicio, Juan Luis Martínez. Juan Luis Martínez, si ustedes si escucharon bien al inicio, cuando empecé a leer la poesía de Carmen, Carmen tiene un verso que habla de la nueva novela, ¿no? De repente por ahí hay una atención a ese verso que leí justo al inicio, que hablaba sobre la nueva novela. De repente alguien por ahí se acuerda que dije eso, que de hecho Carmen lo usa, ¿no? Y la nueva novela, ustedes saben, no es algo que lo usa por usar, sino es un homenaje ¿a quién? A Juan Luis Martínez, ¿no? Juan Luis Martínez es un raro de los raros de nuestra región, ¿no? Es un personaje bueno, es un autor muy importante. Le digo personaje porque parece un personaje de una novela. Es un autor que está, digamos, que saca un libro, me parece, 2, 3 libros, publica muy poco, ¿no? No estoy muy enterado, pero sobre todo su libro, La Nueva Novela, que justamente es un libro que tiene una relación con lo que Carmen hace, ¿no? Un libro que mezcla lo que es la poesía, que cambia las ideas de lo poético, un libro donde incluso el propio autor no quiere que su nombre aparezca en la portada, se cambia de nombre, y si ustedes revisan el libro van a encontrar collage, van a encontrar mucha metapoesía, mucho juego con el silencio, con la mente, con el lenguaje. Ya, ese poeta es Juan Luis Martínez, ¿no? Y bueno, Carmen en este libro que estamos ahora leyendo para todos ustedes, lo cita. ¿Y de qué forma lo cita? Se los leo. Y dice, los poetas acudieron a ese encuentro del que estoy hablando, en el que su pregunta era la visión del poeta en los 90, visión que no podíamos tener en unos pocos momentos felices, entre comillas, recién adquiridos. Mi sagrada memoria recuerda haber saludado con infinito placer a Juan Luis Martínez, quien llevaba guantes de encaje blanco y estaba muy pálido. Nos encontrábamos en los altos del Cinzano, sentados en una hilera, unos 30 o más escritores de la condensación de la palabra. En realidad, más que un encuentro de poetas, parecía una mesa radical de guatones. Hermoso, hermoso como la Berenguer se ríe, usa el humor para hacer su poesía. Es algo que
Ojo que este libro que estamos leyendo ahora, un paréntesis, es de 1900 y pico, ¿no? 99 me parece, pero lo escribe desde el 97. Pero ya ustedes pueden buscar en internet, tiene poemas mucho más actuales, donde usa un lenguaje mucho más coloquial y mucho más cercano a esta idea que me parece muy graciosa, ¿no? Dice que hace ver a los poetas como un grupo de guatones, ¿no? De gordos sentados, y lo leo. En realidad, más que un encuentro de poetas, parecía una mesa radical de guatones. No me refiero a sus apetitos, ficticios o reales con la comida, sino el espejo que teníamos detrás de nosotros, que mostraba nuestras espaldas, y en enfrente un plato blanco con bordes azules, con una tremenda cabeza de cerdo, con lechugas alrededor, y como costumbre radical, tuve la ocurrencia de pedir un aplauso a modo de saludo por Juan Luis Martínez. Interesante, ¿no? Carmen nos habla, para que se sitúen en lo que estamos conversando, leyendo, perdón, ahora, que me parece de lo más interesante. Están en una reunión muchos poetas chilenos y Carmen está hablando de que ella se encuentra ahí y, como les digo, hay una parte humorística, ¿no? De que parecen más que poetas chilenos, un grupo de guatones conversando, reunidos. Ojo que este humor en Carmen ya lo tienen otros poetas en Chile, pienso en Huidobro, pienso en Nicanor Parra, Huidobro, no, Parra, o también en el joven Rodrigo Lira, ¿no? Que no es tan parriano, no obstante, igual siento algo de irreverencia en lo que hace, y bueno, conecto con ellos dos para seguir leyendo lo de Carmen. Y dice, enfrente un plato blanco, ¿no? Y muy curioso cómo menciona la comida, ¿no? Y muchos podrían decir, ¿no? Que esa parte que dice, con una tremenda cabeza de cerdo con lechugas alrededor, ¿no? Una cabeza de cerdo con lechugas, ¿no? Que es una imagen potente, igual. Ustedes imagínense ese cuadro, 30 poetas chilenos, una cabeza una cabeza de cerdo con lechuga. Y Carmen ahí pidió aplausos, ¿no? Interesante cómo Carmen usa la comida chilena para la poesía, ¿no? Que es algo que no solamente siento en Carmen, ¿no? Siento en todos los poetas de todo el mundo que poetizan lo que comen, ¿no? Que es lo más poético incluso que puede existir, ¿no? Y así como Carmen habla de la comida, pienso en otro poeta chileno que ustedes seguro han leído, y si no han leído les recomiendo leer, que es un gran poeta que a mí me impacta mucho, que es Pablo de Roca, ¿no? Que tiene un libro también que le dedica a la comida chilena justamente a modo de homenaje, ¿no? Y bueno, sigo, y dice, se escucharon unos esmirriados aplausos para mi sorpresa. Fue la última vez que lo vi con vida, la última vez que todo lo vimos viviente, y si no fuera por mi recurrencia a la repetición de los rituales, habría sido la última vez que los viera todos con vida. Fin de este pasaje del recuerdo, ¿no? Y bueno, como saben, estamos leyendo la parte que se llama Casa de la Poesía, ¿no? Y es una parte en la cual, en este libro, Carmen hace vasos comunicantes y habla pues de poetas de Valparaíso. Por ahí también menciona a Néstor Perlonguer, ¿no? Que es un poeta argentino, ¿no? Además en Carmen también hay como en Perlonguer, hay también una disidencia que abre un discurso híbrido, no solo, digamos, héteros, también se abren otro tipo de discursos sexuales, otro tipo de lenguajes. Bueno, leyendo a Néstor Perlon, que es un poeta, digamos, llamémosle así, paradigmático en ese tipo de hibridez, de hibridación entre lo estético, entre lo neobarroco y lo que podría ser lo exótico, ¿no? O lo que podría ser los discursos marginales en este caso, ¿no? Y bueno, acá Carmen, por ejemplo, hace igual una recopilación de sus tías, luego seguimos avanzando y habla mucho de la comida, habla mucho de otros poetas. Por ejemplo, acá hay una mención a Gabriela Mistral y dice, Pedro L. hizo el primer movimiento de forma tan frágil como si fuera reflejo de la ausencia. Y si no hubiera estado, no habría puesto el cassette de Gabriela Mistral en la casa de Brenda. Al no estar, Brenda no habría llorado ese fragmento sublime y no nos hubiera contado que tenía una hijita que vivía con su madre. Mientras le pasaba los tubos, la radio y el secador de las manos a la gringa de quien se había enamorado bajando del cerro. Al no estar, no habría echado a los policías y a Rita fuera de la casa. Al no estar, no le habría puesto la tranca a la puerta para impedir la entrada de los policías del narcotráfico. Al no estar, la noche no hubiera tenido su momento sentimental y
repito esa parte que me parece muy chévere para que vean todo lo que se puede hacer desde la poesía, ¿no? A veces uno como poeta dice, no, hay temas para la poesía, hay temas para la novela, pero yo creo que la poesía moderna que hacemos en Latinoamérica, revisen ustedes desde Vallejo para arriba, yo creo que todos los poetas, desde Neruda para arriba, etcétera, desde nuestros grandes bates, ¿qué tema no podemos usar en la poesía? Complicado, ¿no? Todo tema pasa, todo tema se usa y depende más bien del feeling o del genio poético, ¿no? Y esta parte donde habla sobre la vida, las drogas, la vida del narcotráfico, ¿no? Que es, algo que es una realidad que golpea a toda nuestra región, ¿no? Que es una realidad palpable, sales a la calle, hay narcotráfico, hay una policía ahí, y miren ustedes esta imagen, ¿no? Que justamente habla de una chica llamada Brenda, que es lesbiana, que está llorando por la chica que le gusta, que es una chica, que es una gringa, que se acaba de ir, ella vive además en un cerro, ¿no? O sea, nos habla de una parte digamos, llamémoslo así, una clase más popular, pongámosle ese eufemismo, y luego esta parte que me parece genial, ¿no? Dice, al no estar, no le habría puesto la tranca a la puerta para impedir la entrada de los policías de narcotráfico. O sea, posiblemente esta mujer, Brenda, tenía pues una relación, ¿no? Pero llora escuchando a Gabriela Mistral, ¿no? Y de hecho, si ustedes leyeron a Mistral, Mistral tiene poemas geniales sobre las mujeres, sobre la mujer. Recuerdo ahora un poema genial de Mistral, una gran poeta. Además, Mistral es una luchadora por la educación desde México. O sea, escribía su poesía, también amaba libros educativos, trabajaba junto a Vasconcelos de México, entonces, junto a los gobiernos populares mexicanos. Y bueno, yo recuerdo este poema hermosísimo de Mistral, ¿no? Que se llama Todas íbamos a ser reinas, ¿no? Que es esa mirada infantil de la niña, ¿no? La niña que está en su casa, que piensa pues en un palacio, que piensa pues en un futuro. Y bueno, Carmen conecta, yo pienso que de repente es ese poema que escucha de Mistral, porque dice, ¿no? Y le repito, y si no hubiera estado, no habría puesto el cassette de Gabriela Mistral en la casa de Brenda. Al no estar, Brenda no habría llorado ese fragmento sublime y no nos hubiera contado que tenía una hijita que vivía con su madre mientras le pasaba los tubos, la radio y el secador en las manos a la gringa de quien se había enamorado bajando del cerro. Bueno, y de Mistral, como les digo, busquen ese poema que se llama Todas íbamos a ser reinas, ¿no? Que es un poema hermosísimo, que de hecho yo lo leo y me conmueve, pues, cómo vemos el futuro de la mujer, pues, un futuro que no es, pues, para nada óptimo en la región donde vivimos, una región machista, una región donde se impone la fuerza bruta, la fuerza, pues, que puede estar muy bien de la mano con los militares, ¿no? Que ven que todo tiene que ser violento, que no dan paso pues a lo que es muy revolucionario, que son los sentimientos, la ternura, y en este caso la poesía, ¿no? Que no es una cosa frágil, ¿no? Sino es una cosa que como Carmen Berenguer nos abre esa posibilidad crítica, es un espejo crítico para vernos, para escuchar nuestros infinitos, pero también para oír a ese gran otro que es la realidad que habitamos, ¿no? Que es una realidad en nuestros países, en nuestra región, muy, muy, muy complicada, ¿no? Hay hambre, hay mala educación, hay problemas sociales, en fin, ya saben ustedes de lo que me refiero. Entonces, esta poesía de Berenguer se escribe pues bajo esa coordenada, ¿no? Es una poesía para nada lírica, sino una poesía que asume una crítica sin que esa crítica, ojo con este detalle, que me parece interesante y que nos puede hacer conversar muchas horas, sin que esa crítica política, llamémoslo así, sea un menoscabo para su poética, ¿no? O sea, tú puedes hacer un libro muy bueno desde lo crítico que te da la sociedad, pero sin caer en lo panfletario. Leemos toda la poesía que les acabo de leer de Carmen en este libro, no cae en esa poesía de panfleto, que es una poesía para mí nada poética, que es simplemente una poesía monótona, sino aquí realmente hay un arte, ¿no? Un arte de entenderse en el mundo que habitas y cantar el mundo que habitas, ¿no? Cantar ese mundo que habitas.
Bueno, sí, el libro de Carmen sigue comentándonos sobre muchos pasajes sobre la ciudad, pero hay una parte para terminar donde quiero leer el libro es muy largo, pero quiero leer una parte en especial que también cuando lo leí me impactó, que es una parte donde Carmen, y es hermoso hablar de poetas ahora porque justamente hace poco acaba de ganar una Nobel, de hecho en Chile ya ganó, Mistral ganó el Nobel, ¿no? Y bueno, por ejemplo, esa parte, ¿no? Hablando de la poesía de Chile, la poesía chilena, Chile tiene dos poetas Nobel, ¿no? Neruda, Mistral, y acá en este fragmento Carmen dice lo siguiente, ¿no? Para darles un ejemplo de cómo ella no solamente copia o usa, sino reorganiza lo social, los símbolos, para dar una crítica lúcida desde su espacio. Y dice, en búsqueda del centro perdido, en una noche oscura, hubo un encuentro con un poeta y unas horas más tarde con la poesía. El poeta es el poeta que en este país tiene categoría de Dios. Dios y poeta son una misma cosa. Brenda, que no entendía de dicotomía, siguió caminando en la calle. Poeta, le gritó, eres un maldito vivo y esta es una noche radical. La oscuridad es total. Pareciera que un eclipse lunar hubiera dejado que los lobos circulen en el bosque, que es esta noche. Y una noche radical tiene un órgano en el oído que nos sirve para orientarnos más allá de las dimensiones establecidas. Una noche que puede ser de noche o de madrugada es extrema e irrepetible. Cambian las perspectivas del paisaje. Por eso, orillando en esta oscuridad, llegué a un lugar recóndito que pudo ser el centro de la ciudad. Sin embargo, me hizo recorrer la historia de su vida naciente. Hermoso, ¿no? Y bueno, y también crítico y también muchas ideas, muchas ideas. Ese libro me parece, bueno, yo sigo impactado con este libro. De hecho, Carmen tiene muchos otros libros, les cuento así rápidamente. Por ejemplo, está Maravillas Pulgares, La Casa de la Poesía, Marx. De hecho, es una poesía también que tiene una clara tendencia crítica, social. Y bueno, tiene otros libros más. Y voy a leer una última parte ya para finalizar este cuarto y penúltimo encuentro con las voces de la poesía de nuestro continente. No se olviden, soy Julio Barco y estamos hoy día en nuestra cuarta sesión comentando, conversando, reflexionando, porque la poesía hay que leerla, hay que comentarla, hay que compartirla y hay que reflexionarla, ¿no? O sea, la poesía es una multiplicación de quehaceres que gracias a un libro, gracias a la palabra, a ese ser tan mágico podemos tener, ¿no? Qué puente hermoso teje la palabra, ¿no? No crean ustedes cómo podemos leer la sensibilidad de gente de otros países y sentirlas como nuestra y leerlas en ese instante para todos. Y bueno, no me extiendo más con esto, es algo que ustedes saben, somos gente que ama la poesía, que vive para escribir poesía y tenemos bueno, al menos yo, un respeto hacia ello, ¿no? Y bueno, vamos a terminar esta parte. De hecho, habla pues hay bastantes temas en este libro, pero hay una parte en la cual Carmen habla sobre muchas mujeres, ¿no? Y cada una de ellas tiene un monólogo, y me pareció muy interesante el uso de la voz. Ahí está, acá está, ya lo encontré. Miren, esta parte que es la siguiente parte, que se llama Breve narración de sus motivos íntimos, ¿no? Como les vengo contando, estamos leyendo Naciste Pintada, y bueno, ya se darán cuenta un poco por qué el título, ¿no? El título parece pues que es un título que todo poeta, y más aún una poeta, ¿no? Porque igual, si los poetas, y me refiero a los hombres que escribimos, somos ya de por sí marginados, una voz femenina lo es doblemente, sin duda, ¿no? Porque hay otros filtros que tienen que cruzar, que ustedes, bueno, saben y todo, ¿no? Entonces, el título que Carmen usa es muy interesante para incluso analizar el papel de la poesía femenina de nuestra región, ¿no? Una poesía aparentemente pintada, ¿no? De muchos entendimientos, ¿no? Por ejemplo, y para seguir enfatizando lo que les digo, a ver si me siguen el hilo. Bueno, por acá pasa el camión de basura. Y bueno, si me siguen el hilo,
hay un poema que no sé si ustedes recuerdan, este poema de Nicanor Parra, que tiene un poema muy interesante para ver este olvido o esta forma de estar pintada que tienen las poetas, ¿no? Que justamente Nicanor Parra le dedica a Gabriela Mistral, ¿no? Que dice, no sé si ustedes recuerdan ese poema muy conocido, que dice que primero le dieron pues el premio Nobel y luego le dieron el premio nacional, ¿no? El humor parriano, en ese caso, en ese caso nos permite ver pues un poco de la cultura interna, la cultura poética, llamémosla así, literaria interna, que rige de manera hegemónica el Chile profundo, ¿no? Que ahorita conversando, ¿no? Y bueno, con esa historia de Parra, les voy a leer esta parte, este poema, y el último poema para terminar este seminario sobre poetas latinoamericanas. Y dice, me crié en el seno de puras mujeres, mi abuela, mi madre y ahora mi hija, pero antes estaba mi bisabuela, que fue contada por mi abuela, que era contada por mi madre. De chiquita aprendí a ganarme mi pan y eso me hizo independiente. No conocí la imagen de un hombre dentro de la casa, solo el retrato que hizo mi madre de mi abuela y del abuelo. Cuenta de la abuela que el abuelo se fue un día y no volvió a ver, y no lo volvió a ver más. Dicen que era un bohemio, como se dice, la oveja negra, que llegó al campo a pata pelá. Hermoso esa forma esa oralidad, ¿no? Pata pelá. Y como tal lo dice, pata pelá. En vez de decir pata pelá, porque así suena y así, amigos, se dice. Entonces, Carmen es honesta con su decir, que es lo que yo creo que todo poeta debe ser, ¿no? Debe ser honesto con el decir propio y no con el decir lírico que hay que romper. Dicen que era un bohemio, como se dice, la oveja negra, que llegó al campo a pata pelá y como los vieron conversando, el bisabuelo los vistió, les compró zapatos y los casaron. Así se hacía en esos tiempos. Después se fue como vino y nunca más se habló de él. La abuelita más antigua, la mamá de mi abuela, se casó con un hombre grande y tuvieron 13 hijos. A todos les pusieron nombres sagrados, Samuel, Pedro, Jesús, y la abuelita los defendía del abuelo cuando él los amarraba y les pegaba con caños encendidos. La gente murmuraba que era malo y le pusieron la carne amarga. Un día vino a comprar a Santiago y nunca regresó a su pueblo. Dicen que lo mataron. Desde ese día, la abuela Catalina nunca más se levantó de la cama, quedando tullida. Y mi madre Jesusa cuenta que lloraba de hambre cuando en Chile estuvieron muy mal las cosas por los años 30. Y bueno, amigos, este poema se extiende mucho y es muy hermoso, porque como les acabo de leer estos dos párrafos, que son muy powers, tienen harta energía, y me encanta porque pues es la realidad que vivimos, la realidad de los hogares donde los padres son ausentes, padres ausentes, donde realmente las madres, las abuelas y luego las hijas son las que llevan pues la casa, el futuro, a los niños, los trabajos, y hay acá una reivindicación y que justamente pues encierra también este libro que es Naciste Pintada, ¿no? Bueno, quiero quedarme acá hoy. De hecho, hay mucho que comentar de este libro. Podríamos pasarnos 5 seminarios solamente hablando de este libro. Solo de este libro, porque bueno, Carmen tiene como Bobby Sands de Fallece en el Muro, Huellas del Siglo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como 11 libros, 11 poemarios. Podríamos dar de cada uno un seminario, pero hoy solo mi intención era que ustedes encuentren la voz, encuentren la sensibilidad de esta poeta latinoamericana, esta poeta chilena, y me despido de este seminario invitándoles a que conozcan más de la poesía de este país vecino que es Chile, que tiene una poesía que es una poesía muy importante a nivel regional, que ha dado grandes valores y que curiosamente no es muy conocida a nivel de voces femeninas, salvo tal vez por Mistral, ¿no? Y bueno, como Berenguer, les invito a que lean la poesía de Rosabete Muñoz, de Elvira Hernández y otras poetas más. Bueno, vamos a replantearnos la clase de la poeta cubana.
Dulce María Loinas para la siguiente semana y conmigo será hasta el siguiente seminario. No se olviden, yo soy Julio Barco, les hablo de acá desde el Perú, desde Lima, y espero pasen una noche. Pueden buscar lo mío por Google o pueden buscar lo mío por lenguajeperú.p o en las redes sociales. Será hasta la siguiente oportunidad y con esto me despido.